Bueno, Mercedes Beatriz nació el 9 de octubre del 2009. Decimos que es un regalo de Dios y que bueno, nunca pensamos que iba a ser este tipo de regalo, que Mercedes iba a ser ese regalo tan especial. De hecho, su nombre significa eso, ¿no? Regalo, un don. Tenía un carácter muy especial, Mercedes, ¿no? Era muy dulce y tenía la voz muy finita, ¿no? Pero después a su vez tenía un carácter muy fuerte, ¿no? De hecho se levantaba, tenemos fotos de eso, con toda despeinada, ¿no? Así decía, dame la meme. Y yo le decía, endulzame tu voz. Y él decía, dame la meme. Y entonces vos no te podías negar a lo que te decía. Y por ejemplo con Juan Pablo era una admiración, un amor. Juanpi volaba así, entonces era como que lo ubicaba, ¿no? Le decía, vos tenés que hacer esto, ¿no? Juanpi le costaba pronunciar las R. Y entonces cuando tenía que decir algunas palabras decía, Merce, ¿cuál es la palabra que a mí no me sale? Perro, le decía ella. Y después lo retaba, muchas veces le marcaba los límites. Cuando ella tenía 3 años, 3 días después de cumplir los 3 años, nació Agustín. Agustín no tiene ningún recuerdo de ella y Mercedes estaba fascinada, ¿no? Que venía y nos decía, ¿le puedo dar un besito? Y se le acercaba y cuando nos dábamos cuenta le estaba metiendo el dedo en el ojo, cosas así. Pero no, en general era muy cariñosa. De las cosas más hermosas que vimos fue cuando los regresos de Mendoza en su enfermedad y el abrazo con Juan Pablo, porque Juan Pablo nos esperaba acá en San Rafael, no la podíamos llevar a Mendoza, y entonces ella siempre nos hablaba, ¿no? Nos preguntaba por Juan Pablo, se comunicaba con él, hablaban por teléfono, y cuando llegaba los abrazos y ese reencuentro era realmente emocionante. También recuerdo una vez que fuimos en esas últimas vacaciones que nosotros tuvimos en Santa Rosa de Conlara, ya que la familia de Eugenia, mi señora, es de allá. En esas vacaciones nosotros empezamos a notar que Mercedes no caminaba bien, ¿no? Eso fue en enero del 2012. Ya antes alguna vez se había como tropezado, pero decíamos, no es propio, o sea, un tropiezo común. Pero después a caminar con cierta dificultad. Es más, cuando salíamos a caminar nos pedía que la lleváramos en brazos. Y decíamos, bueno, son celos por su hermano recién nacido, tenía 3 meses, 2 meses, Agustín. Siempre se manifiestan los chicos, ¿no? De alguna manera. Pero después nos llamó la atención que cada vez le costaba más caminar, incluso enfocar. Cuando nos señalaba algo, enfocaba al revés, como señalando, pero poniendo el dedo del otro lado y haciendo fuerza para ver. Entonces nosotros cuando volvimos de las vacaciones tuvimos unos días y Eugenia le llama al doctor para poder llevarlo a Agustín al control normal. Y ese día vomita Mercedes. Entonces cuando va el miércoles y ve al doctor, lo primero que ve es el modo en que camina ella. Y se da cuenta que algo extraño había. Dice, eso no es normal cómo está caminando, cómo le estaba costando. Por ejemplo, si para levantar el pie para hacer un escaloncito tenía que hacer un esfuerzo y temblaba mucho. Entonces ahí es cuando empieza todo. Lo que para nosotros cuando eso lo describimos, decimos, fue como un tsunami, ¿no? Donde la vida era normal, estaban todos los proyectos, ni siquiera imaginarnos algo, ¿no? Porque era una niña normal, sin ningún tipo de dificultades, de una conversación, ¿no? Las charlas con ellas eran hermosas. Yo creo que las cosas propias de la edad, que eran muy hermosas y que las conservamos, por ejemplo, con lo que me decías del cariño a los hermanos, vos le decías, ¿y para vos el Juanpi cuánto vale? Y el Juanpi vale $1000 pesos, ¿no? Como para mostrar que era una barbaridad. Una vez íbamos a tomar helado y veníamos contentos y venía cantando y resulta que llegamos y estaba cerrado.
Juanpi se empieza a enojar y dice, no, porque la gente no quiere que nosotros tomemos helado. Sí, jamás en la vida de la gente. Sí, porque nosotros queremos tomar helado, pero no podemos. Sí, jamás en la vida, jamás en la vida de la gente. Y fue una frase que le quedó. De hecho, en su tumba dice, no te olvidaremos jamás en la vida de la gente. El doctor nos dice que tengamos cuidado con, o sea, que había algo que no estaba bien y que podía ser neurológico, ¿no? Y entonces Eugenia me llama y me dice, mira, pasa esto, el doctor la vio que su modo de caminar no es bueno, de mirar, hay que hacerle estudios y nos pidió que lo llevemos a un neurocirujano, ¿no? Y cuando la ve también, la ve caminar y entonces inmediatamente nos dice que la llevemos a hacer una tomografía. Mercedes era muy reservada con sus cosas, ¿no? Su cama era su cama y nadie se podía ni siquiera sentar, ¿no? Era muy gracioso porque Juanpi a la noche me decía, papi, ¿te puedes acostar conmigo? Y le decía, Merce, ¿querés que me acueste con vos? No, esta es mi camita, ¿no? Y cosas así delicadas, esas eran sus cosas. Decirle que tenía que entrar en un tomógrafo iba a ser muy duro, ¿no? Entonces le digo, Merce, ¿a que no sabes a dónde vas a ir? ¿A dónde? Me dice. Cuando el Juanpi se entere, ¿a dónde vas a ir? Vas a ir a una nave espacial. No, dice. Sí, cuando volvás y le digas al Juanpi que vas a ir a una nave espacial, se va a morir de envidia. Y se mataba de la risa, así que entró al tomógrafo, que es una cosa realmente fea. Y sin embargo estaba feliz, contenta, porque le iba a contar a su hermano que había entrado en una nave espacial. Cuando volvimos dice, ¿a que no sabes dónde estuve, Juan? ¿A dónde estuviste? En una nave espacial. No, decía, no, decía. Y pasaban los días y venía el Juan y me decía, ¿verdad, papá, que la Merce estuvo en una nave espacial? Y sí, no. Yo decía, bueno, hay que hacerle una tomografía. Lo hacemos la semana que viene, decía yo, es más adelante. No, Eugenia me hacía poner los pies sobre la tierra, ¿no? Mi señora me decía, no, ya tiene que ser, tenemos que hacerlo ya. Y entonces, pero tengo que ir a trabajar. Bueno, pedí el día, no sé, ¿no? Inconsciencia, que también dice que es eso, ese proceso de negación de las cosas, ¿no? Porque era una locura la cabeza nuestra. Y entonces el doctor, muy bien, ¿no? Las muestras de caridad de la gente impresionante, ¿no? Pues se tomó su tiempo de ir a mi casa, ir a ver los estudios, todo. Mercedes en un silloncito, descansando y todo, y el doctor diciéndonos, bueno, no, es lo peor, o sea, y doctor, y no, es un tumor, ¿no? Y es un tumor grave en el centro del cerebro. Bueno, ahí fue donde sentimos esa sensación de vacío, de abandono, de lo que puede dejar esa tormenta, ¿no? Tiempo después, yo lo había dicho sin haber visto imágenes, pero vi con el tiempo unas imágenes del tsunami en Japón y dije, eso es lo que mejor representa lo que nos pasó ese tiempo, ¿no? La vida normal y de pronto algo que se nos llevó todo eso, ¿no? En un momento me fui de ese lugar donde el médico nos decía eso y a pedirle a Dios que realmente lo que cualquier padre pide en esa situación es decirle, yo te pido que por favor eso que tiene ella me lo des a mí. Pero Dios nunca estuvo más cerca de nosotros que en ese momento, yo creo, cuando más pensábamos que estaba lejos. Porque inmediatamente me hizo ver que no era ese el modo, que nos pedía cosas distintas. A ella le pedía eso, su salud, pero a nosotros nos pedía otra cosa. Y si yo quería cambiar los roles, seguro el dolor mío que iba a ser más grande que el de ella era trasladárselo a ella. Y no, Dios me pedía esto. Así que me lo hizo ver ahí. Eugenia viene como diciendo, ¿y ahora? Y bueno, ahora tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios nos pida. Yo creo que son gracias especiales que uno no las hubiera dicho si Dios no porque uno sea bueno, ¿no? Sino porque Dios es bueno.
Y yo pensaba que el que tenía que estar firme, y que tenía que estarlo ciertamente para mantener a todos, ¿no?, ahí que estén sin tambalear, era yo, y resulta que eran todos los que me mantenían a mí, ¿no? Se vio notablemente el deterioro en esos días, físicamente, ¿no? Su carita, pero siempre sonriendo. El médico nos dijo que fuéramos a hablar con un neurocirujano, y bueno, no, él nos confirma el tema de su enfermedad. Nos mandan a verlo, vamos con Eugenia, Mercedes y mi hermana, y me acuerdo que me quería mantener firme, ¿no? Y cuando salgo de ahí me pongo a llorar, ¿no? No aguantaba más en la calle, y Mercedes no nos podía ver tristes, ¿no? Entonces me agarraba y me hacía una sonrisa y me decía, nos contaba chistes cuando nos veía tristes. Y entonces me contaba un chiste o me cantaba todo, y entonces pues no nos podía ver tristes. Y genial, entonces ella misma se encargaba de consolarnos, ¿no? Las cosas de Dios que uno no explica, no se explica, pero como ellos mismos, Él busca los medios y los modos en que también encontrar su mano en todas esas cosas. De hecho, Eugenia me dice, bueno, Fernando, Dios nos está pidiendo que santificarnos, de hecho, al menos que reparemos nuestros pecados, de todas nuestras faltas y todo lo que podamos haber hecho y qué sé yo. Me acuerdo que había leído la historia de una niña hermosísima, también recomendable para leer, Antonieta Meo. Cuando se entera que tiene su enfermedad, creo que era leucemia, ofrecía todos los dolores que tenía a Jesús para consolarlo. Y entonces dijimos, y bueno, enseñémosle a ofrecer estas cosas, todos sus dolores, su sufrimiento, las cosas que más le costaban, a su modo, ¿no? Nosotros decimos que es especial, pero tal vez es lo especial que son los niños en general. Un día estaba en la cama, así que descansaba, y le decimos, Merce, ¿viste todos los dolores que vos tenés? Sobre todo lo que a ella más lo hizo doler fueron los pinchazos. Pero por hoy tenía dolores de cabeza y cosas así, entonces todas esas cosas, ¿querés que se las regalemos a Jesús? Y ella te lo decía, bueno. ¿Y querés que lo ofrezcamos por el Papa? Bueno. ¿Por los sacerdotes? Sí. ¿Por la gente que sufre? ¿Querés que lo pidamos por todos los chicos, nuestros alumnos, la gente que te conoce, que está rezando por vos? Dale, bueno. Esos ofrecimientos tan simples, cuántos regalos Dios habrá hecho, ¿no? Al menos a nosotros seguro. Nos dice el médico, bueno, va a haber que operarla, tres posibilidades, o radioterapia, y la quimio, y después, si no, operación. Lo más seguro es que sea quimioterapia y todo eso, ¿no? En un momento los dos conversando, me dice, yo estoy pensando en cortarme el pelo, porque si va a empezar con quimioterapia y se le vaya a caer, y ella era re cuidadosa de eso, lo va a sufrir. Y entonces un día fue y le dijo a Mercedes, Merce, ¿te parece que si te cortan el pelo, mirá, les mostré una foto de ella cuando era más chica y con el pelo cortito. Y entonces le dice, ¿te gusta así? ¿Querés que nos cortemos? Y dice, córtatelo o yo no me lo voy a cortar. Así dijimos, se va a poner difícil la cosa. Bueno, ese día nos dice, bueno, si tiene algún síntoma, que esté en su casa, todo tranquilo. Pero si tiene algún síntoma, la llevan al hospital, ¿no? Tipo 7 de la tarde, nos metemos en el centro y hacía un calor, y Mercedes ahí empezó con vómitos. No mucho, pero... Y Eugenia, le digo, es por el calor, ¿qué sé? No, ya le llamo al médico, y le habló al médico y le dice, no, hay que internarla. Bueno, esos desprendimientos, ¿no?, del corazón, decir internarla era pensar que era entrar al hospital y no sabíamos cuándo iba a volver a salir. Dijimos, ¿cómo hacemos de nuevo la misma cosa? ¿Cómo hacemos para que Mercedes vaya al hospital y se quiera quedar en el hospital internada en una cama que no es la suya? Entonces cuando dijimos, viene el momento del escándalo y de sacarse así, le voy a decir que, bueno, Merce, y me dice, yo me quedo acá, sí, y esta es mi camita, sí, y estas son mis sábanas, sí, ¿te quedás? ¿No hay problema? Sí, me quedo. Y con una sonrisa, y nos despidió diciendo, bueno, nos vemos mañana, no hay problema. Y le digo, ¿te quedás con la Titi?
Sí, me quedo con la Titi Ceci. Era quedarse ahí, pasar el fin de semana, que era fin de semana largo, por las dudas que no fuera a tener algunas convulsiones o cosas así que de hecho nunca las tuvo. Había que hacerle una primera operación que era drenar todo lo que pasaba en el cerebro, que se le juntaba el líquido en el cerebro, porque lo que hacía el tumor era un dique, un tapón, ¿no? Y entonces me llama en eso Eugenio y me dice, Fernando, ya te tenés que venir porque nos vamos a Mendoza. ¿Cómo se van a Mendoza? No, tiene que ser urgente ir a Mendoza porque acá no tienen los elementos como para operarla o si pasa alguna urgencia, así que a trasladarla. Y resulta que cuando llego a Mercedes, yo estaba en la ambulancia. Ya a esa altura ya no podía hablar. Entonces el saludo con Mercedes me hacía. Muchas veces cuando íbamos a misa le decía, bueno, ahora saluda a Jesús. Iba y se ponía adelante y le hacía. Y a la Virgen le hacía. Estaba de moda ese saludo y a los gritos, ¡chao Jesús! ¡Chao María! Así que tenía una confianza con él. Se fueron a Mendoza por las dudas todos, ¿no? A las 5 de la tarde conseguimos pasaje nosotros con mi hermana Cecilia y Agustín, ¿no? Y a enseñarle a Agustín a tomar la mamadera, así que lloraba hasta que, bueno, se enganchó. Y cuando llego, justo llegamos, ¿no? a saludarla. No podía hablar, no podía moverse, impresionante como el deterioro en esos 2 días. De hecho dice, ¡ay, una princesa! Venían los médicos y una princesa, y me miraba a mí y me decía, se dio cuenta que soy una princesa, porque ella todos los días se sentaba en el almuerzo al lado mío y yo le decía, vos sos mi princesa, y ella me decía, vos sos mi príncipe, ¿no? Y era genial el diálogo, ¿no? Y le decía, a ver, dame un beso acá, y un beso acá, y otro beso acá, y en la nariz, y en la otra mejilla, y era como el ritual. Y bueno, así fue que entró la operación, duró 40 minutos la operación, nos llamaron, y había salido todo bien. Lo que le hacían era un drenaje. A la mañana siguiente, cuando voy a verla, se sienta en la cama, que era un montón, y me abre los brazos y me dice, papi, a los gritos, ¿no? Y una cosa hermosa. Y sí, ya había vuelto, eso le había hecho mucho bien. De hecho, con los días empezó a caminar y decía, mira, salto el escalón, mira, y estaba recontenta. Y eran cosas muy simples, pasa que no las había podido hacer. Todo esto, lo que le estoy contando, son 4 días, 5 días. Estamos en domingo. Los días se nos empezaron a hacer eternos. Pero nos pasó una cosa, y nosotros a Mercedes la veíamos tan bien, tan saludable, ¿no? Con color, contenta, le poníamos una computadora y veía películas. Y entonces llegaban, por ejemplo, algunos que estuvieron con ella internados de un día, que iban seguidos, y venía y les decía, ella, ¿no? Los recibí y le decía, ¿cómo te llamas vos? Y tanto. ¿Y querés ver peli conmigo? Bueno, y vos lo veías algunos callados porque estaban muy enfermos y qué sé yo, y más de uno nos dijeron, por primera vez ha venido y ha estado feliz en el hospital, y nos agradecían. Y ella, cuando se iban a dormir, empezaba, ¿querés que recemos? Y entonces, y sí, rezar, los hacía rezar, y hacía su apostolado. Estuvimos en Mendoza esos días, y que se nos hizo muy largo, ¿no? Pero como iba bien su recuperación, nos avisan de que le daban el alta. De hecho, cuando ahí que nos venimos para San Rafael, se ve que una enfermera en algo no le cayó bien, ¿no? Pero nos habían atendido muy bien todas, muy bien, realmente agradecer eso, muy lindo, ¿no? Pero esta enfermera en un momento se ve que algo particular le pasa, porque le cambió la cara realmente. Y con Mercedes en algún momento dijo que era una caprichosa y qué sé yo. Y entonces, no, ni siquiera la saludaba, nada. Cuando se va Mercedes, saluda a los enfermeros y a los médicos, y entonces se le acerca a ella y le agarra la mano y la mira y le dice, gracias. Y la enfermera, ¿viste? Se le empezaron a correr las lágrimas, ¿no? Le dio un beso, todo, hermoso. Y así fue y se despidió de todos los enfermeros y nos tocó la vuelta, ¿no? Que todo el camino desde Mendoza hasta acá, cantando y cantando, y no había manera de pararla, y charlando.
Y el encuentro acá, cuando llegamos a San Rafael después del viaje, el primero que sale a recibirle es Juan Pablo. Y entonces ella baja caminando a su modo y le dice, Juan Pablo, a los gritos, Juan Pablo, y la abraza. Y el Juanpi también, ¿no? El Juanpi siempre guardando lo que les decía, la emoción con una sonrisa, por eso súper loable, ¿no? El testimonio de todo alrededor. Bueno, estuvimos unos días acá, lo pasamos muy lindo, el reencuentro fue muy lindo, pero teníamos que volver la semana siguiente a Mendoza, ¿no? Nos llegaban noticias, los médicos de acá, amigos, los medidores tumorales están bien. Entonces yo me había hecho la idea de que era un tumor benigno, nos habían dicho eso, que eran esos, ahí son benignos. Volvemos a Mendoza, que era cuando nos iban a decir si había que operarla, si era quimioterapia, lo que fuera. Y cuando vamos ahí, bueno, nos dice, bueno, va a haber que operarla. Y dijimos, ¿y doctor, es lo mejor? Y el doctor nos dice, no, no, es lo que menos queríamos. Nos dicen, miren, la operación va a ser la semana que viene. No, era un jueves. Y entonces nos dicen, si ustedes quieren, están viviendo acá, ¿no es cierto? Tienen casa, sí, están nuestros primos. Bueno, se pueden quedar por acá y el lunes vienen y se internan. El martes sería la operación. No se tiene que resfriar, ninguna cosa. Y entonces con Eugenia, o sea, lo dije yo, pero Eugenia había pensado lo mismo, los dos preguntamos si podíamos volver a San Rafael. Porque cuando nos dijeron eso pensamos, y tal vez tiene que ser despedida. Y realmente los días acá fueron muy, muy hermosos, muy lindos. Los disfrutó mucho Mercedes. El médico nos decía, los niños son muy sinceros, entonces ella, porque yo le preguntaba, doctor, que si ella quiere salir corriendo, ¿qué vamos a hacer? Dice, ella va a manejar los tiempos, se va a cansar, va a ir a acostarse, cuando tenga ganas de jugar, va a jugar, y después va a ir a descansar, porque va a ser así, dice, ella va a manejar todo. Y de hecho es así, pero a lo que nosotros nos llamaba la atención cuando vinimos es que ella iba y la veíamos jugando con Juan Pablo, pero charlando, las charlas, ratos largos. Ella sentada en un escaloncito de una escalera y el Juanpi jugando y ella le hablaba, los dos entretenidos. Y después iba y se acostaba. Me acuerdo que se acostaba y yo iba y le agarraba las piernitas y las tocaba y las manos y los besos. Y un día, almorzando, le digo, Merce, mi princesa. Y me dice, vos no sos más mi príncipe. Le digo, ¿cómo? Si vos sos mi princesa y vos no sos más mi príncipe. ¿Y que tenés otro príncipe? Sí. ¿Y quién es ese príncipe? Jesús. Y me mató. Y le digo, bueno, menos mal, porque yo antes de todo esto pensaba, tenía 3 años o menos. ¿Qué voy a hacer cuando me venga con un novio? A los 16, 17 años me muero. Bueno, cuando me presentó el amor de su príncipe, dije, bueno, sí, mejor te conviene ese que yo. Y en esos días que fue, nosotros vimos el jueves y el lunes teníamos que irnos. Creo que el viernes a la mañana tiene que haber sido que se despierta en su camita. Teníamos miedo de todo, que se cayera, estábamos atentos, todos despiertos durante la noche, que no escucháramos nada raro, o sea, de su respiración, todo. Se levanta a la mañana, se despierta, la voy a despertar así, me siento con ella, una sonrisa impresionante. Como hacía mucho no la veíamos, porque ella se sonreía todo, pero siempre haciéndole esfuerzo. Acá no. Y me dice, papi, ¿no sabes lo que soñé? ¿Cómo que soñaste? Yo a los chicos, a los otros, les pregunto a su edad, ¿qué soñaste? Y me dicen, soñé con vos o con la mamá, porque ha dormido conmigo, con la mamá. Pero eso es soñar. Sin embargo, ella no sabía lo que me describió. Me dice, era un arcoíris hermoso, papá, y con palabras. ¿Sabes qué? ¿Dónde estaba yo? Yo estaba arriba del arcoíris, en el cielo. Y no sabés lo feliz que era. Y yo los miraba a ustedes que estaban acá en la tierra y me miraban al cielo y también me sonreían. No sabes qué bonito. Y estaba contenta. Y yo la verdad que no sé si se lo conté a Eugenia, pero
me quedó como diciendo, sí, es como que me empecé a preparar definitivamente. La despedida que fue el domingo, otra cosa, un gesto, son delicadezas. Mi primo de Mendoza se vino a buscarnos, no Arturo y sus hijas. Y estuvieron ese día, nos juntamos toda la familia, vino mi hermana María de Malargüe, estaba Arturo, que falleció este año, y resulta que fue muy linda, pero fue despedida. Entonces viajamos a Mendoza. Bueno, y al día siguiente le internaron, y entonces en un momento cuando estamos subiendo al taxi, llorando así, respira profundo y me dice, no hay de qué preocuparse. Quedamos aislados con mi suegro, que le digo, mamá, ¿usted le escuchó? Pues yo iba muy acongojado, estábamos con un pesar. Y ella decía, nos calmó, nos puso, ella se encargaba de calmarnos, de darnos la tranquilidad que necesitábamos. Así que nos quedó, no hay de qué preocuparse. Pasamos ese día, se duerme, tuvimos que esperar al anestesista hasta tarde, nos contó cómo iba a ser la operación. A la mañana siguiente estaba mi hermana y mi cuñada, que son psicólogas, mi cuñada de Córdoba venía, y entonces la alcanzan a saludar, ¿no? Porque tuvimos que ir a hacer eso, fueron, la saludaron, les di un beso, todo, y se despidieron para la operación. Resulta que eso fue un momento realmente impresionante, ¿no? Uno dice, lo del Evangelio que dice, las últimas palabras son las que uno nunca se va a olvidar, ¿no? Por eso nunca la Iglesia Universal se ha olvidado de las palabras de la consagración, ¿no? Que son las que nos dejó Jesús. Bueno, con ella nos pasó lo mismo. Le dice a la madre, se calma y se empieza a reír, ¿no? Y le dice a la mamá, mami, la Virgen es mi mamá, ¿no es cierto? Sí. Y cuando vos no estás, ¿ella me cuida? Sí. Y cuando vos estás, yo digo, ¿me cuidas vos? No, dice, ¿ella nos cuida a los dos? Sí. Bueno, ella me va a cuidar. Entonces ahí caí en la cuenta, ¿no? Y digo, Merce, no, mientras ella hablaba yo le daba muchos besos, ¿no?, en la cara. Y le digo, Merce, si hoy te toca estar con Jesús, ¿le vas a dar mi saludo? Sí, con una naturalidad. ¿Y le vas a dar saludos a la Virgen? Sí. ¿Y vas a saludar a mi ángel de la guarda? Sí. ¿Y a mi papá, al Tata? Sí. ¿Y vas a saludar a mis abuelos? Sí. Y empezó a nombrarlos a todos, a todos, a todos. Y bueno, y aquello por lo que ofrecíamos siempre, ¿no? Vas a pedir por el Papa, vas a pedir por los sacerdotes, por todos los que sufren. Incluso acá todos están incluidos, si alguno ve esto, y yo digo, es como una excusa para hablar de ella, decir, bueno, Merce, pedí por que todos los que te conocieron, todos los que te vieron, y hasta los que escucharon hablar de vos, se van al cielo. Y empezó, y pedí, y empezó a nombrar a cada uno, y Eugenia me hace acordar después que al último que nombró es al Totó, que es su tío Arturo, y se quedó dormida. Impresionante, porque se fue durmiendo con una sonrisa. Empezó toda la operación, todo ese tiempo que estuvimos nosotros ahí en la puerta, esperando, sentados con Eugenia, rezando el rosario. Y resulta que fue como un ejercicio espiritual para nosotros, entre rezos. La operación era muy dificultosa porque había que abrirle atrás. Como ella dijo, no se cortó el pelo, nunca. Y de ahí le entraban al cerebro, donde estaba el tumor. En un momento vienen algunos amigos sacerdotes que habían estado ahí y me llaman. Entonces voy, los saludo, todo, y en un momento me dicen, vení porque te llaman los médicos. Vuelvo, era la 1 de la tarde, ¿cómo puede ser tan pronto? Le pregunté, ¿y doctor? No, salió todo mal, nos dice. ¿Cómo salió todo mal? Bueno, empezamos a entrar, fuimos muy bien, abrimos todo el cerebro, todo, pero cuando tocamos con el instrumento un poquito el tumor empezó a sangrar, perdió mucha sangre y eso tuvimos que ponerle mucha sangre y resulta que tuvo un paro cardíaco.
Eso nos dijo eso, que yo me acuerdo, no me animaba a preguntarle si estaba viva. No me animaba, no quería preguntar ni saber. Y entonces nos dice, bueno, alcanzamos a frenar esa hemorragia y tuvimos que cerrar como sea, y ahora hay que esperar 72 horas. Dice, hoy van a poder verla, va a ser toda la tarde de ustedes, a la mañana nosotros vamos a trabajar, cuando los llamen pueden entrar y pueden estar con ella. Me pasaba una cosa que yo decía, pero qué tonto, eso es lo que se llama tentación de futuro, de entristecerme, porque yo antes, cuando, qué sé yo, en los momentos que me quedaba solo, yo pensaba, ¿qué pasaría de mí si yo tengo un hijo y se enferma y me imaginaba a Mercedes llena de tubos? ¿No? Pero qué tonto, y me ponía a llorar solo nunca estaban sanos, estaban bien. Y resulta que cuando entré y la vi, fue como verla como me la había imaginado, ¿no? Fue durísimo. Entonces me puse a llorar y me entró a la enfermera y me pegó un reto. Me dice, no, es que ella siente. Si te ve a vos se va a deprimir y nos va a retrasar todo, le puede hacer daño. Sí. Salí, pero todo esto la pude tocar y ver. Y entró Eugenia, así que con ánimo a hablarle, dice que le habló. Y entonces dice que hizo algunos gestos, entonces salió porque no van a hacer que se despertara y no era bueno. Esa noche dormimos ahí, a la mañana siguiente, el 29 de febrero, rezábamos todos esos días, charlamos un montón con Eugenia. Yo creo que nos conocimos ahí. O sea, nunca había pensado quién tenía al lado. Increíble. Mira vos. Y era mucho más grande que uno. Y me llaman, me dice, habían venido los hermanos de Eugenia, habían viajado toda la noche en colectivo, todo, y estaban abajo. Le digo, Eugenia, no podés no ir a verlos. No, fue una lucha ahí hasta que la convencí, y fue de mala gana, fue a saludarlos. Y en un momento, cuando ella se va, yo no me quiero porque yo quiero estar acá, y estamos en un pasillo lejísimo. Ya sale una enfermera a llamar a otros que tenían que ir a ver a no sé a quién, y resulta que dice, bueno, carreta nos decían. Cuando pasaban, se escuchaba a lo lejos, cuando Mercedes estaba internada, se escuchaba el carrito con las mamaderas de vidrio, y se escuchan clink, 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 y entonces escuchaba eso y decía la Mercedes, ¡carreta! Y entonces pasaba eso, se asomaba en la puerta la enfermera y decía, ¡carreta! Y entonces se moría de la risa, ya la conocía. Bueno, me llaman y me ve la doctora y me dice, bueno, tuvo un paro cardíaco. Y están trabajando en ella, hemos podido hacerlo revivir. Le digo, pero, nada, dice, voy a llamar a mi señora. Entonces salí corriendo y cuando vuelvo con ella, sale de nuevo la enfermera y nos dice que había fallecido, ¿no? A las 9:10 de la mañana. Lo primero que se me vino a la mente fue enojarme. ¿Por qué? Y después aquello de Job, ¿no? Que fue lo que le dijimos delante de ella, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Y con nosotros estaban, no, impresionante. Me conmovió verlas a los médicos y enfermeros llorando con nosotros, que uno piensa que están acostumbrados a eso y que es una cosa más. No, estuvieron con nosotros. Es impresionante, ¿no? De pensar que ya estaba en el cielo. Bueno, todo lo que sigue también es impresionante. Eugenia, yo digo, se desmorona, y sin embargo no. Es lo que yo decía, pensaba que era ¿cómo es? Un insecto al lado de un gigante. Y, o sea, me saco el sombrero. No, viene el médico y me dice algo, me separa y me dice, te voy a decir algo que te va a servir de consuelo. Y le digo, ahora consuelo, a no ser que me digas que hay posibilidad de resucitarla, no me digas de consuelos. Y entonces me dice, viste que yo te decía que Mercedes, que los niños son honestos, que son sinceros. Bueno, ella fue sincera, dice. No dejó de pelear nunca, dice. No bajó nunca los brazos. Lo único que pudo con ella fue la muerte. Y yo digo, qué consuelo.
Y, y sí, sí, sí. Con el tiempo yo pienso, si una niña de 3 años y medio pudo enfrentar la muerte, ¿no? Y con una sonrisa, ¿cómo yo no voy a poder? O sea, no porque yo sea, sino porque si Dios le dio la fortaleza esa y ella lo hizo con esa decisión. Yo me la imagino a Mercedes eh, poniéndole rostro a ese momento, ¿no? Y peleándola. Y bueno, como nosotros no vamos a enfrentar las cosas que nos pasan. Volvimos a San Rafael, también hubo gente que nos ayudaron. Cuando estamos viniendo, que rezábamos con el rosario, todo, charlamos mucho. Cuando llegamos a San Rafael, impresionante. Miramos desde el arco, miramos la ciudad de San Rafael y había un arco iris. Y resulta que yo les acababa de contar el sueño de Mercedes, no se los había querido contar a nadie y todos estaban sorprendidos. Cuando vieron el arco iris, dicen, mirá, mirá lo que hay allá. Y resulta que eso del arco iris, bueno, el día de su cumpleaños apareció un arco iris. El día que la trasladamos en el cementerio, un arco iris. Y otras fechas, me acuerdo el día de su cumpleaños, llovía y había sol y no salía el arco iris hasta que le digo, Mercedes. Y apareció el arco iris. Y en eso Eugenia no me deja mentir. Cuando llego, la preocupación más grande era decirle a mi madre todo esto, el encuentro con ella, porque es grande, muchos sufrimientos en su vida y qué sé yo. Llego a mi casa y estaba ella con una sonrisa y me dice, tenemos otro angelito en el cielo. ¡Ay, la tranquilidad que me dio! Y bueno, a seguir con todo. Incluso hasta lo más duro, ¿no? Tener que elegir dónde iba a estar el resto, hasta en la resurrección de los muertos, ¿no? El cajón. Cuando vamos, nos dicen que había que prepararlo, ¿no? Impresionante. Yo sí vi cosas solemnes en mi vida, ¿no? No, la misa del Papa o cosas así hermosas. Pero esta escena fue impresionante, ¿no? Mercedes siempre las acompañantes, Cecilia y Alejandra, pues pudieron estar ahí, limpiando cada cabello de Merce, ¿no? Limpiando su cuerpito, poniéndole perfume. ¿Y qué vestido le ponemos? Sí, pongámosle el que usaba siempre. Sus zapatitos, que ella decía, los zapatitos de Angelina Ballerina. En un momento me acerco, durante la noche había llegado una de mis cuñadas y estaban las 3 psicólogas. Y entonces decían, no puede ser, dice, no, estaban las 3 ni sabían que estaba yo ahí. Y entonces dice, yo venía a un lugar a encontrarme con el escenario más desgarrador, o sea, toda gente llorando, gritando por lo que... Y la paz que he vivido acá, jamás en mi vida la pude sentir en ningún lugar. Cuando uno cuenta sobre ella, pareciera que es pura tristeza, ¿no? Y no, realmente cuando uno se quiebra o esas lágrimas es como tenerla presente, ¿no? Y cuando uno habla de ello, realmente es lleno de felicidad. Yo la verdad que siempre me pregunté si era feliz. Y después de esto, con más razón, y sí. Y la vida a partir de ella fue distinta, cambió nuestra vida, nuestro modo de ver la vida, pero todo lo contrario, agradecer a la vida, agradecer a Dios, ¿no? Por la vida, cada instante, cada segundo. Y si a mí me dijeran, a ver, Fernando, si vos supieras que Mercedes iba a pasar por todo lo que pasó, el dolor que ustedes pasaron o que pasan, y te dieran la oportunidad de que no hubiera nacido para evitarte todo ese dolor, no, yo preferiría elegirlo de nuevo por haberla tenido, o sea, le agradezco a Dios haberla conocido, aunque sea ese tiempo, de habérmela presentado y haber gozado junto a ella, haber disfrutado y bueno, y este dolor va a pasar en algún momento, ¿no? Al menos cuando nos encontremos con ellos en el cielo, que es nuestra labor, que es la más pesada. Cuando pensábamos ahí, yo creo que si le pedíamos a Juan Pablo II el milagro, ¿no? Para su canonización y ese día de la operación,
bromeábamos con Eugenia y decíamos, mirá cuando Juan Pablo II haga el milagro y estemos en Roma con Mercedes dando testimonio en la canonización de Juan Pablo II. Y después decíamos, ¿por qué le vamos a quitar a ella la posibilidad de conocer, o sea, de disfrutar y de gozar de lo más grande que es para lo que fuimos creados, para el cielo? ¿No? La quisiéramos tener acá, ahora con nosotros, ciertamente, y es un ahogo a veces recordar y no tenerlo. Pero cuando uno lo piensa, decís, no, está en el lugar donde quisiéramos estar todos, donde deberíamos estar. Así que siempre agradecidos a Dios por habernosla dado y la felicidad de poder decir, yo tengo una hija que está en el cielo. Que no por mérito propio, ciertamente uno dice qué cosa, las cosas que Dios hace, ¿no? Los regalos que le da y el instrumento tan... Porque Dios es un artista y es un genio y hace cosas bellas de cosas que tal vez no son tan bellas, ¿no? Por eso, ¿no? Si nosotros hablamos de Mercedes, por más que se nos caigan unas lágrimas y a veces nos cuesta, su recuerdo es siempre ligado a la felicidad. Somos felices, realmente. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Te están regalando un rey. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Los queremos! ¡Los queremos! Si te gustó este capítulo de Testigos de la Fe, te invitamos a suscribirte y compartirlo con tus amigos y familiares. También podés ayudarnos con tu donación económica para seguir produciendo nuevos programas.